tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Isa y el día de hoy vamos a tocar un tema de cuáles son los secretos de una estudiante sobresaliente, porque la verdad no es por nada, pero yo sí me considero una estudiante sobresaliente. Y antes de que empiecen muchos a decir cosas, ¿por qué te recomiendo ser un estudiante sobresaliente si realmente dentro de un futuro tú quieres hacer alguna especialidad, alguna maestría, algún doctorado o algún posgrado de tu interés? Para empezar, pues siempre te van a pedir como requisito un cierto nivel de estudios o con el que tú hayas salido. Y no solamente te va a ayudar para poder hacer un posgrado, sino también si en algún momento te quieres ir de intercambio, tener buenas calificaciones te puede abrir las puertas. Lamentablemente, así es. Yo no hago el sistema educativo, sin embargo, creo que hay formas de surfear el sistema educativo y hacerlo como todo un crack. Así que toma tus croquetitas motivacionales y vamos con el video. El primer punto es hablar de una organización efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Es imposible tocar temas de cómo llegar a ser sobresaliente dentro de la carrera o de los estudios en general si no tienes una buena organización. La organización no es ponerte un horario para hacer las cosas, no. O ponerte una alarma para hacerlas. La realidad de las cosas es que viene con una secuencia de hábitos que tienes que ir desarrollando poco a poco. Sin embargo, aquí te voy a dar unos tips que a mí me han ayudado mucho, sobre todo si eres como yo que tienes TDA o la verdad se te va la onda súper fácil, es utilizar herramientas que a ti te faciliten la vida. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar Google Calendar. Sinceramente, soy una persona que todo lo pone en Google Calendar. Cada uno de mis calendarios es una materia diferente y también utilizo calendarios para cosas que yo hago, tanto de mi vida personal como de cosas extracurriculares. ¿Por qué te recomiendo establecer diferentes calendarios? La verdad, porque esos calendarios te permiten irlos personalizando e ir viendo si realmente tú quieres, por ejemplo, tener una notificación antes de entrar a clase, tener ciertos estatutos súper importantes que sí te permiten y te facilitan mucho más la vida, en el sentido de que el hecho de que te estén recordando va a ser mucho más fácil, sobre todo si eres de las personas que no suelta el teléfono igual que yo. La verdad es que tener Google Calendar te va a facilitar mucho la vida. Yo establezco mis horarios por semana, sin embargo, siempre te recomiendo un día antes ir modificando esos horarios. Lamentablemente, no solamente la vida de los estudiantes, sino la vida en general, la gran mayoría de las cosas tienes muchas emergencias o tienes que ir modificando ese horario conforme a la semana. Y eso también, el hacerlo un día antes, te permite también ir visualizando qué cosas son las que tienes que hacer. Por eso llego al siguiente punto, que es jerarquizar tus tiempos y las cosas súper importantes que tienes que hacer. Es decir, no podemos poner sobre encima de absolutamente todo lo que tú tengas que hacer la universidad o la escuela, cuando tu salud mental, física, emocional, etcétera, se está derrumbando. Entonces, es como ponerlo en una especie de pirámide, ¿no? O sea, hay personas que se van a la universidad sin comer, digo cada quien, pero realmente es un mal hábito. Y esos malos hábitos van decayendo poco a poco tu nivel escolar. Aunque son cosas imperceptibles, la realidad de las cosas es que tener buenos hábitos alimenticios, calidad de sueño e higiene del sueño también te va a permitir llevar eso de una forma pues mucho más exitosa. Por eso yo te recomiendo aplicaciones como Google Calendar, aunque también me gustan ciertas aplicaciones como para el método Pomodoro. El método Pomodoro es un método que la verdad te permite hacer más eficiente los tiempos de estudio, aunque sinceramente el método Pomodoro no es un método de estudio, es un método de organización del tiempo dentro del tiempo de estudio. Y eso es algo que tenemos que tener súper en cuenta, porque todos los videos dicen, sí, el método Pomodoro es un método de estudio. No, es un método de organización dentro del horario de estudio, porque te permite no sobresaturarte. ¿Qué aplicaciones te recomiendo para el método Pomodoro? Está el Pomodoro Timer, la verdad es muy bueno, aunque a mí de página me gusta una que se llama lifeat.io, que es la que yo siempre recomiendo también en mis webinars, y también crea un cierto ambiente que la verdad a mí me gusta mucho si eres de los que les gusta estudiar con música o como con una ambientación, la verdad es que es muy favorable.
El siguiente punto, y aunque a muchos no les va a gustar, es la participación activa en clase. El 99% de los estudiantes que van a clase son personas que no preguntan. Y creo que eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a tener buenas calificaciones. Jamás me quedo con dudas o con preguntas. Y aunque me echen carrilla de que, ay, sí, la castrosa del salón, porque sinceramente, pues las personas que no tienen pena preguntar siempre van a caer mal. Eso es algo de ley. Y la realidad de las cosas es que preguntar no solamente te abre la mente para nuevas posibilidades dentro de un mismo tema, sino también te permite a ti ir conectando puntos de temas anteriores. La medicina veterinaria es una carrera que, para nuestra buena o mala fortuna, todos los temas van correlacionados. Entonces, si te quedaron lagunas, por ejemplo, en anatomía, cuando estudies fisiología, pues todo lo que no aprendiste lo vas a tener que aprender sí o sí en fisiología. Entonces, es un tema que tú tienes que ir preguntando. Si te da pena preguntar, es un momento de empezar a tomar, o de, si te da pena preguntar en clase, acércate con el maestro de una forma privada a preguntar tus dudas. Pero nunca jamás te quedes con dudas. Eso es uno de los más grandes errores que existen dentro de los estudiantes. Y lamentablemente, o preguntas o no te va a quedar de otra más que investigarlo por ti mismo. Sin embargo, a la hora de que lo investigas por ti mismo, no sabes si estás en lo correcto o no, y esa duda puede ser que venga en el examen. Entonces, eso es algo que tienes que empezar a considerar siempre, siempre, siempre que vayas al punto de querer aprender algo nuevo. El tercer punto es aprender a hacer un examen. La gran mayoría empiezan haciendo el examen. Ok, tienes que poner tu nombre, obviamente, porque normalmente lo piden, pero empiezan haciendo el examen y la primera pregunta, que está súper difícil y que no la logran contestar, se traban en esa parte del examen y el tiempo se les va en esa pregunta. Y las demás preguntas, que puede ser que sí las supieras, se te comió todo el tiempo y a lo mejor no la alcanzaste a responder. ¿Cómo se debe de responder un examen de una forma adecuada? Si no sabes la pregunta, o más bien no sabes la respuesta a la pregunta, yo siempre utilizo un método de selección. Es decir, si estoy entre dos respuestas, mejor dicho, y esas dos respuestas no estoy segura de cuál es específicamente, las voy marcando con lápiz. Un examen primeramente se responde con lápiz y después con pluma, aunque a ti siempre te digan que lo respondas con pluma. Pero siempre te recomiendo establecer como unas marquitas de decir, bueno, estas dos son las que yo creo que son posibles, y establecer pros y contras de cada una de esas respuestas, aunque sea de una forma rápida. Estos hábitos se van a ir generando poco a poco, pero sí te va a permitir tener en cuenta. A veces la primera respuesta que tú tuviste en mente es la correcta. Sin embargo, también establecer cierto criterio también te va a permitir a ti pues generar pues cierta conciencia de cuál es la respuesta adecuada para esa pregunta. El siguiente punto a considerar dentro de la resolución de los exámenes es cómo es que los vas a hacer de una forma fácil y rápida. Si sabes que hay ciertas preguntas que te van a llevar mucho más tiempo, pero no valen tanto, enfócate en lo que más vale antes de resolver lo que más tiempo y menos vale del examen, ya que muchas veces respondemos todo eso y nos quedamos sin tiempo para lo demás que vale realmente la pena. Entonces, las respuestas también va a depender mucho del tipo de pregunta que es. La gran mayoría de los exámenes que son de opción múltiple, pues tienes esa gran característica o ese buen punto a favor que podemos ir descartando respuestas. Sin embargo, si son respuestas abiertas y hay preguntas a las que no sabes la respuesta, pero te acuerdas de ciertos fragmentos, intenta explicarlo todo con tus palabras, esa parte de los fragmentos. Puede ser que no te lleves el punto completo o te pongan medio punto, pero es eso mejor a nada. Y eso siempre, siempre te va a alivianar mucho a la hora de promediar todo. El siguiente punto, y aunque no a muchos nos gusta y hay otras personas que les encanta, es trabajar en equipo. Es difícil trabajar en equipo ya que
en general, no sé por qué, se tiene la idea de que trabajar en equipo es cada quien agarra su parte y se junta al final y es como un chilaquil todo en conjunto. Y al final, eso que quedó medio raro, con partes de ideas de una persona, con partes de ideas de otra, y terminó siendo algo raro. Eso no es trabajar en equipo, es trabajar en conjunto, pero no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es hacer todos todo, y eso suele ser algo bastante complicado a la hora de hacerlo. Sin embargo, siempre que tengas la oportunidad de tú revisar todo el trabajo, y eso es algo que también me ha ayudado mucho con los trabajos, que lamentablemente todos son en equipo, es revisarlo todo con bastante detenimiento antes de enviarlo. Finalmente, el siguiente punto siempre es estar en actualización constante. Nunca te quedes con lo que viste en clase, intenta siempre ir un poco más allá, sobre todo si el tema es de tu interés. Normalmente medicina veterinaria es una carrera con muchísimos enfoques. Siempre te voy a recomendar que expandas esos enfoques, o sea, que digas, ok, me interesa la cardiología, que desde el momento que tú digas, me interesa, vayas encaminándote por esa rama. Eso te va a ayudar muchísimo a largo plazo y en tu vida profesional. Por último, el siguiente punto súper importante es, no descuides tu salud mental. La carrera de medicina veterinaria lamentablemente es la carrera con un más alto índice de suicidio por el burnout. El burnout es prácticamente síndrome de fatiga crónica asociado a temas de depresión y ansiedad muy fuertes, encaminado a pues, la sobrecarga laboral que tiene esta carrera y también estudiantil. Por lo tanto, pues no descuides tu salud mental. Si te gustó este video, no olvides seguirme y darle like, y de verdad, los amo mucho.